La física estudia los componentes fundamentales del universo, basándose en las leyes y principios dirigidos a entender el comportamiento de la materia, la energía, el tiempo y el espacio, así como también sus interacciones. Esto quiere decir sus causas y consecuencias. Existen los conceptos fundamentales para entender mejor la física, que es la cantidad de medida específica a lo que se mide, la unidad de medida cantidad de una determinada magnitud física, o valor conocido y definido que se utiliza como referencia para medir y expresar el valor. Un ejemplo de ello es la unidad de la masa, que es el kilogramo. Magnitud física, toda propiedad que se puede medir. Se deben medir con ayuda de instrumentos de medición que tienen unidades de medida que pueden estar en diferentes sistemas. Estas que se clasifican en fundamentales, derivadas, escalares y vectoriales. Las fundamentales, aquellas que se definen por sí mismas, o sirven de base para obtener las demás magnitudes. Un ejemplo de ello es la longitud, la masa y el tiempo, entre otras. Las derivadas es la combinación de magnitudes fundamentales que resultan de multiplicar o dividir entre sí las magnitudes fundamentales. Un ejemplo es el área, que es igual a la longitud al cuadrado. Las escalares quedan completamente determinadas con un número y sus correspondientes unidades, tal cual como la temperatura o el volumen, entre otros. Las vectoriales, además de un valor numérico y sus unidades, especifican su dirección y sentido. Están representadas en un sistema de unidades tal como el sistema internacional, que es el más común utilizado, que es longitud en metros, tiempo en segundos, masa en kilogramos, cantidad de sustancia en mol, temperatura en Kelvin, intensidad luminosa en candela, intensidad de corriente eléctrica en amperio. El sistema inglés, usado en Inglaterra, parte de los Estados Unidos, Canadá y otros países cuyo lenguaje es el inglés, usa como unidades básicas el pie para la longitud, la libra para la masa, el segundo para el tiempo. Las magnitudes vectoriales denotadas como letras negritas con una flecha sobre ellas, representadas con un vector, que es un segmento de recta orientado y dirigido. Este contiene propiedades como es el módulo, la dirección y el sentido. El módulo es la longitud o el tamaño del vector. La dirección se puede definir como la inclinación o el ángulo que tiene representado gráficamente. Y el sentido es el extremo de la punta del vector, formado por los componentes en los ejes de las X y las Y, pueden ser positivo o negativo. Para calcular la norma, cuando se hace gráficamente, se forma un triángulo rectángulo. Según el teorema de Pitágoras, cuando se conocen sus catetos, se puede calcular el cuadrado de la hipotenusa, que es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y con ello se puede conocer la magnitud del vector. También existen los vectores equivalentes, que son los que tienen igual módulo, dirección y sentido. Estos son útiles al momento de graficar. Los vectores también pueden realizar operaciones básicas tales como suma, resta, producto punto, producto vectorial, producto mixto, tanto por el método gráfico como el método analítico. La mecánica es la parte de la física encargada de estudiar el movimiento y reposo de los cuerpos, haciendo un análisis de sus propiedades y causas. Dentro de la mecánica tenemos la cinemática. Ella estudia el movimiento sin analizar las causas que originan dicho movimiento. Las magnitudes elementales de la cinemática son el vector posición, trayectoria, desplazamiento, distancia recorrida, velocidad media e instantánea, rapidez, aceleración media e instantánea. Como se explicó anteriormente, la cinemática estudia el movimiento. En este caso hablaremos del movimiento circular uniforme, en el cual la partícula en su trayectoria recorre arcos iguales en intervalos de tiempos iguales. Aparte de la cinemática, tenemos también la dinámica, que es la encargada de estudiar los cuerpos en movimiento, analizando las causas que dan origen a dicho movimiento, tales como fuerzas y aceleración. Los conceptos fundamentales que debemos conocer en la dinámica son la masa, interacciones y fuerza. De esta misma tenemos 4 tipos: la fuerza normal, fuerza de tensión, fuerza de fricción y fuerza de gravedad. Por otra parte, las fuerzas se clasifican en de contacto, a distancia, débiles y fuertes. La unidad y dimensiones de la fuerza en el sistema internacional es el newton, que equivale a kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado. Las leyes de Newton constituyen los 3 principios básicos que explican el movimiento de los cuerpos según la mecánica clásica. La primera ley, o ley de inercia, nos dice que si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza o actúan varias que se anulan entre sí, entonces el cuerpo está en reposo o bien en movimiento rectilíneo y uniforme. La segunda ley, o principio fundamental de la dinámica,
nos dice que la aceleración que un cuerpo determinado experimenta es proporcional a la fuerza que sobre él se imprime, que puede ser o no ser constante. Y por último, la tercera ley o ley de acción y reacción. Esta ley nos quiere decir que a cada fuerza ejercida sobre un objeto se opone una semejante ejercida por éste en dirección contraria y de igual intensidad. La cinemática posee 9 magnitudes elementales. Entre ellas encontramos el vector posición. Indica su localización en el espacio o en el espacio-tiempo. Se representa con un sistema de coordenadas. La trayectoria es el camino que recorre un cuerpo en su movimiento y, por tanto, su forma dependerá del sistema de referencia que se emplea. El desplazamiento es un vector en línea recta, indica el cambio de posición. Su módulo da el desplazamiento, la distancia en línea recta entre la posición inicial y la posición final. La distancia recorrida es la distancia entre la posición inicial y la final, medida sobre la trayectoria. La velocidad media es un vector con la misma distancia, dirección y sentido del desplazamiento, expresándose en unidades de longitud por unidades de tiempo. Velocidad instantánea. Cuando el intervalo de tiempo tiende a cero, esta depende de la tangente a la curva en el punto considerado. La rapidez es la relación entre la distancia recorrida y el tiempo empleado. La rapidez no tiene en cuenta la dirección. La aceleración media tiene la misma dirección y sentido que la variación de la velocidad. La aceleración instantánea. El vector aceleración instantánea se define como la razón de la variación de la velocidad y el intervalo de tiempo cuando éste tiende a cero. La dinámica también posee 3 magnitudes. Entre ellas encontramos la masa, cantidad de materia que contiene un cuerpo, las interacciones, influencia o acción mutua que ejercen entre sí. La inercia. La inercia es la propiedad de los cuerpos de no modificar su estado de reposo o movimiento uniforme, si sobre ellos no influye otros cuerpos o si la acción de otros cuerpos se compensa. Movimiento circulatorio uniforme. Es el que describe un cuerpo que se mueve alrededor de un eje de giro con un radio y una velocidad angular constante, trazando una circunferencia y con una aceleración centrípeta. En este movimiento la dirección varía en cada instante. De vectores. Suma. Para sumar 2 o más vectores tendremos que sumar las coordenadas de forma que coincida el eje para cada coordenada de los vectores y el nuevo vector será la suma de ambos. Resta. Para la resta de vectores se procede igual que en la suma de vectores, bien operando con los componentes cartesianos, que sería por el método analítico, o bien mediante el método del paralelogramo, que sería el gráfico. El producto punto o producto escalar de 2 vectores es una operación que da como resultado un número real. Hay distintas formas de definir esta operación. Una de ellas es por medio de multiplicar el producto de los módulos de los vectores por el coseno del ángulo que forma. El producto vectorial de 2 vectores A y B a otro vector C, cuyo módulo es igual al producto de los módulos de los 2 primeros por el seno del ángulo que forma. La dirección del vector producto cruz es perpendicular al plano que forman A y B, y su sentido lo marca la regla de la mano derecha. Y el módulo del vector C es igual al número que representa el área del paralelogramo formado a partir de los vectores iniciales. El producto mixto de 3 vectores es un número o magnitud escalar que se obtiene partiendo del producto vectorial de 2 vectores A y B, multiplicando escalarmente por un tercer vector D. En primer lugar se resuelve el producto vectorial. El vector resultante se multiplica mediante el producto escalar por el vector D. Este producto de 3 vectores es numéricamente y en valor absoluto igual al volumen del paralelepípedo formado por los vectores A, B y D.